¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Doctor Cristian Reyes Gavilán, académico de la Universidad UNIAC, semiólogo audiovisual, doctor en comunicación. Trae una temática muy interesante y contemporánea que son las publicaciones actuales en comunicación, inteligencia artificial y educación. Estaremos con este experto UNIAC en un ratito más, porque antes vamos con nuestro panelista de cada jueves, Raúl Rojas Montalbán, crítico de cine especializado en la historia del arte, que trae una parte 2 de la semana pasada. ¿Cómo te, Raúl? La segunda parte de quizás el estreno más importante del año, el más esperado, ¿cierto? Y que ha generado muchos comentarios y me parece muy interesante como tratar de retomar un poco lo que planteó Hernán, ¿cierto? Y un poco darle una... Creo que nos falta un poco como decir lo que la película es. Creo que hay que un poco desarmarla. Estamos hablando de la Odisea, ¿verdad? De la Odisea de Christopher Nolan, ¿cierto? Es el gran relato, ¿cierto? El relato fundacional del mundo occidental, ¿cierto? Y ahí está, ¿cierto? Christopher Nolan, uno de los directores más poderosos de la industria. Salió una lista que es como un número uno. Sí. Sobre todo la idea de autoría, grandes presupuestos, pero una visión muy autoral en sus películas. Y también entenderlo que Christopher Nolan es un director del siglo XXI. Solo su primera película es del siglo XX, entonces la mayoría de sus películas se han desarrollado en el siglo XXI. Muy prolífico, muy ordenado, y llega a realizar esta película, ¿cierto? Y es muy interesante cómo se ha generado polémica desde el cast, la interpretación, ¿cierto? Y un poco a lo que apela. Pero no he visto a críticos jugándosela por una lectura más precisa de lo que es la Odisea. Para eso estás aquí, así que vamos a ir con eso. Ya. Primero creo que a Nolan hay que juzgarlo bajo su propio trabajo. Es un genio, no sé si es un genio, pero sí es un director sumamente prolífico, ¿cierto? Ahí es donde creo yo que para mí sus grandes películas, su mejor película es Dunker. ¿Ya? Estaría entre Dunker y Oppenheimer. ¿Y el gran truco qué te parece? Mucho aman el gran truco. Sí, ¿no? Entretenida, interesante la idea de los personajes, pero creo que aquí hay que entender la Odisea, ¿cierto? Porque la Odisea se ha reinterpretado tantas veces. Y por qué desde el inicio del cine, en 1900, el cine se inicia en 1895, en 1905 ya existía por Méliès un relato de la Odisea, ese encuentro con el gigante Polifemo. Entonces, 1905, 2026 tenemos como esa gran temporalidad, ¿cierto? Donde tú has desarrollado distintas versiones. Habría que preguntarse qué versión, ¿cierto? ¿Para qué está utilizando la Odisea Christopher Nolan y qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué opinas de esta frase de Emily Wilson, que es la traductora de la versión de la Odisea que Nolan se inspiró? Me daría vergüenza haber escrito ese guión. Eso dijo recientemente. Yo creo que tiene toda la razón al ser la autora del libro, ¿cierto? Porque yo juzgo a Christopher Nolan bajo la idea de sus propias películas. Y si lo juzgo así, yo ya sabía que hay algo que la película no iba a tener. ¿Qué es? Amor, sensualidad y pasión. Y esas son las tres cosas fundamentales para el relato de la Ilíada y la Odisea, los dioses o la idea del héroe. ¿Qué motiva al héroe? ¿Cierto? La trascendencia, o sea, como cuando Aquiles va a la guerra, la madre le dice, sí, tu familia te va a querer, pero si vas a la guerra vas a morir. Pero nadie te va a olvidar. Seguimos hablando de Odiseo, seguimos hablando de Aquiles y de esa guerra que es la guerra fundacional, ¿cierto? Entonces ahí es donde lo que yo creo que Christopher Nolan está vaciando muchos elementos del relato original para llevarlo a su cauce. Hay una frase que me llamó la atención con que la Odisea, donde se parece mucho a Oppenheimer, que es la responsabilidad que tiene el héroe, ¿cierto?, frente al mundo, ¿cierto? Oppenheimer, la bomba, y la responsabilidad que hay, todas las muertes que hay encima de eso, y en este caso es la responsabilidad, ¿cierto?, de Odiseo de haber
de haber sido el más inteligente y haber metido la trampa, ¿cierto?, del caballo de Troya y lo que significó, ¿cierto? Porque lo que postula ahí, yo creo que hay un error ahí también dentro de la película. Dentro de todos los errores posibles que tiene la película, hay un gran detalle, que es los pueblos del mar. Los pueblos del mar son pueblos que de alguna forma llevaron al declive, a la decadencia del mundo mediterráneo por ahí en el 1250. La Odisea se escribe en el 800 después de Cristo, ¿cierto? Entonces, los pueblos del mar eran pueblos que habían desestabilizado todo el comercio en la Edad Media, en el mundo antiguo, ¿cierto? Pero en la película se dice que Odiseo llega a la conclusión: nosotros somos los pueblos del mar, nosotros somos los que hemos destruido nuestra propia civilización. Gracias a Troya. Destruimos Troya, pero generó... también nos destruimos a nosotros, porque se desestabilizó todo el sistema de convivencia, ¿cierto?, de ese mundo. Pero lo que te está diciendo Nolan, oye, este mundo lo estamos destruyendo nosotros, lo estamos destruyendo a partir de esa guerra. Por eso la película está vaciada de esas otras cosas. Esta es como más una mirada mucho más limpia, ¿cierto?, para reconocer, ¿cierto?, a este héroe que es Odiseo personificado por Matt Damon. ¿Y alguna cosa que destaque o valores positivamente? Igual es una película entretenida, como que vale la pena la experiencia y todo, ¿no? ¿Qué podría sacar limpio? Lo que saca limpio es un poco la idea de que Nolan intenta llevar al cine a su máxima expresión técnica. Ahí con está la idea, actual, la tecnología del IMAX, ¿cierto? No utilizar CGI, volver a la idea, ¿cierto?, de un gran cine, pero hecho con las manos. Y ahí es donde de nuevo volvemos a ciertas películas. Yo estoy muy seguro de que de nuevo tanto Christopher Nolan como George Lucas, pero en este caso como este año, ¿cierto?, La Odisea y Dune beben de uno de los grandes relatos del cine, que es Lawrence de Arabia. Ahí, a lo que nos están viendo por radio.unidad.cl. Ahí Lawrence de Arabia, que es un relato también muy importante, porque también tiene que ver con ir a la guerra y volver. El punto es, ¿cuál es la razón de por qué en la versión de Christopher Nolan Odiseo vuelve a casa? ¿Por qué vuelve a casa? En las otras versiones se había entusiasmado con Circe, con Calipso, ¿cierto? Lo que en el fondo está tratando de adaptar la Odisea al siglo XXI y a la inminente destrucción que nos está llevando la guerra. Por eso también mucha gente, además del cast y todo, destaca como lo woke de la película, ¿no? Sí, también va de la mano. Por supuesto, porque siempre van a ver, se va a generar la autora a decir, sí, no es lo que yo hubiera escrito, no se parece. Para mí la mejor versión es la del 54 con Kirk Douglas. Mira, ahí, dato para la gente que nos ve, vayan... Sí, porque ahí hay un dato importante. Siempre en la historia del arte, siempre cuando hago clases les digo, ok, ¿cuáles son las características de esta pintura? ¿Cierto? Y les cuesta, ¿cierto? Pero esa pintura hay que compararla. Cuando tú comparas algo, salen a colación, ¿cierto?, las diferencias. Cuando tú veas la Odisea del 54, te vas a dar cuenta qué es lo que hizo Nolan y dónde quiso llevar el relato. Entonces, ahí el punto... las nuevas generaciones dudo que hayan visto la película del 54, entonces hay que invitarlos a ver, ¿cierto?, esa película y poder compararla, ¿cierto? Porque ahí está lo interesante, o sea, como tomar este relato y llevarlo a una actualización. Muy bien, como siempre, Raúl Rojas Montalbán con su crítica certera y filosa. Vayan a ver igual la Odisea, que todavía va a seguir harto tiempo. Vayan a verla en todos los formatos, no solamente en IMAX, no necesariamente como verla, o sea, es una gran experiencia, pero no es la única experiencia. La experiencia es la experiencia de Odiseo. Y esas dudas, y ¿por qué vuelvo? No recuerdo, ¿por qué tengo que volver? ¿Cierto? Esas son como las grandes preguntas del héroe y son las grandes preguntas de la guerra. ¿Cómo vuelve el héroe después de la guerra? Y pregunta de TikTok, tu top 3 de Nolan. Rápido. Para mí, mi película favorita es Dunkirk. ¿Ya? Después por ahí podría estar Oppenheimer y Inception. Esas son las que más... Inception te la compró, Oppenheimer. Pero ojo, sí, pero ahí tú empiezas a rastrear los temas que le interesa al director. Claro. Entre Dunkirk, que también es una gran épica, Oppenheimer, el héroe, la contradicción del héroe, y este héroe que vuelve a casa, ¿cierto? Y no de alguna forma tiene que volver a recordar.
Buenísimo, nos vemos en agosto, Raúl. Muchas gracias como siempre y te esperamos pronto. Muchas gracias. Vamos ahora con nuestro invitado de hoy, el académico de Universidad UNIAC y doctor en comunicación, Cristian Reyes Gavilán. 19 años en docencia e investigación. Ha hecho asignaturas variadas como semiología audiovisual, comunicación social, análisis de audiencias, teoría de la comunicación, muchísimo más. Lleva una gran experiencia y nos ha impartido clases a muchos de nosotros. Y en palabras de él cree que la educación es un derecho y un proceso permanente en la vida humana. Tenemos el deber de articular experiencias de aprendizaje que alienten en las y los estudiantes la voluntad de transformación para el bienestar de la vida colectiva y personal. ¿Cómo está, doctor Cristian? Bienvenido. Hola, Leonardo. No había pensado, no me había acordado de que tú habías sido estudiante mío en algún momento de tu carrera, así que Así es. un placer volver a verte y muchas gracias por la invitación. Un placer tenerle aquí. ¿Me puede contar este concepto de la semiología audiovisual que mucha gente lo encuentra tan abstracto, no tiene idea qué es? ¿Cómo lo definiría usted? Me voy a tomar del comentario que se acaba de hacer sobre la Odisea. Buena parte de la opinión es esto, ¿no? La Odisea, como toda película, es un producto audiovisual, ¿verdad? Solemos, sin embargo, quedarnos en el juicio audiovisual con el juicio filosófico, más que con el juicio audiovisual conectado con lo filosófico, con lo valórico, con lo histórico, y ahí es donde entra tu pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Qué es la semiología? La semiología pretende justamente hacer que el audiovisualista no olvide que está trabajando con signos, no olvide que está trabajando con elementos audiovisuales desde los cuales genera sentido. Entonces, cuando se hace un análisis de un producto audiovisual, siempre echo de menos, en lo que a mí respecta, bueno, lo que tú dices, ¿dónde está anclado eso en la película, en el video, en la pintura? Porque la semiología audiovisual nace del hecho de que el ser humano conecta su sentido, los seres creativos a través de lo audiovisual, generan sentido a partir de imágenes, de sonidos, ¿no? Por ejemplo, la música de la Odisea. ¿Alguien se acuerda de la música de Odisea? No, dicen, me gustó, no me gustó, punto, y hasta ahí llegamos. Y a veces en niveles bien, bien elevados, ¿no? Esa imagen del caballo de Troya saliendo de la arena es la primera vez que, al menos en el conocimiento que yo tengo de las versiones, yo conozco como 3 versiones de la Odisea cinematográfica, el caballo de Troya, más Troya, ¿no? Más la película Troya, esa película que perpetró Petersen, ¿no? Siempre el caballo de Troya estaba sobre algo, era como un monumento, ¿no? Y este caballo sale de la arena. Esa imagen, ¿por qué? ¿Por qué ese signo visual? ¿Por qué? Esa imbricación es la que aborda la semiología audiovisual. Buenísimo, y usted trae hoy un tema que es bien contingente, que es la inteligencia artificial, la educación, que está muy cuestionado hoy día los métodos, ¿verdad? ¿Y por qué usted cree que la inteligencia artificial no debe verse solo como una herramienta, sino que como la mutación del propio lenguaje audiovisual? Sí, la inteligencia artificial genera la misma discusión, debate que en algún momento tuvimos a fines del siglo pasado y a comienzos de cuando aparecen los motores de búsqueda, ¿no? También se empezó a decir ya, se murió el conocimiento porque todo el mundo va a sacar la información desde los motores de búsqueda, ya nadie va a pensar, en fin, ¿no? El apocalipsis, los apocalípticos, como diría Umberto Eco. Tú sabes que Umberto Eco definió a los que se relacionan con el desarrollo tecnológico desde 2 maneras, los apocalípticos y los integrados. Hay un libro que se llama así, Apocalípticos e Integrados. Los integrados son aquellos que son capaces de mirar el desarrollo tecnológico en la medida en que esto puede ser un desarrollo que aporta al ámbito del conocimiento humano. Los apocalípticos son, por el contrario, en el otro lado de la ecuación, aquellos que suponen que esto nos va a llevar a la destrucción completa de lo humano, ¿no?
Antes de ECO estuvieron los distinguidos miembros de la Escuela de Frankfurt también haciendo críticas sobre la industria cultural, ¿no? Dentro de la cual se inscribe, como decía mi colega Raúl antes, la Odisea. Y buena parte de la realización, efectivamente, Nolan forma parte de esa industria cultural, ¿no? Bueno, y entonces la pregunta hoy día que tenemos que hacernos, ¿qué hacemos? Como se preguntaría el distinguido Lenin. Hay un libro de Lenin que se llama ¿Qué hacer? Por eso lo parafraseo. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Qué hacemos con el plagio también, no? Que está muy ahí de la mano. Bueno, depende en qué ámbito. Si tomamos el ámbito de lo audiovisual que tú preguntabas, tenemos que ¿cómo hacemos dialogar la inteligencia artificial con la creatividad? ¿No? Yo creo que la inteligencia artificial, más bien no creo, estoy seguro, no es capaz de crear aún. Lo que hace es reciclar de un modo sumamente eficiente respecto de las capacidades humanas todo lo que hemos hecho los seres humanos desde que tenemos conciencia y que hemos construido historia. Pero nada es nuevo en la inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que hace ella requiere necesariamente un ser humano que la ponga en valor, por así decirlo, ¿no? Es como, ahora vamos a la educación, es como cuando un estudiante te entrega una prueba y tú detectas que esto no es de él, esto fue hecho por inteligencia artificial. Yo siempre cuento la anécdota del estudiante que me entregó un trabajo y abajo decía, ¿te puedo ayudar en otra cosa? Que no fue lo suficientemente sagaz para borrar eso, sino que copió y pegó, punto. Pero no hay que demonizarla en la educación, porque la educación ya no puede ser la educación que vigila la copia. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la experiencia de los profesores que vigilan cuando toman pruebas, ¿no? Lo que llamamos pruebas, qué mal nombre ese, qué horror de nombre en la pedagogía contemporánea, ¿no? Son evaluaciones. Y la evaluación, por definición, tiene que ser relajada. El estudiante no puede estar sometido a una tensión desde que entra ese día hasta que sale de la clase. Entonces, ¿qué queremos? ¿Originalidad? Si queremos originalidad, estamos complicados porque pocas cosas hay originales, por ejemplo, en el ámbito del relato, desde Shakespeare para acá. Exacto. Casi nada. ¿Qué queremos? ¿Copiar? Algunos dicen, no, es que la Odisea no se parece en nada al poema de Homero. La pregunta es, ¿por qué tiene que parecerse? Porque si se tiene que parecer, yo prefiero leer Homero. Por eso creo que la crítica aquella de la traductora, desde su perspectiva, es legítima. Pero ella no es cineasta, Exacto. ¿cierto? No es guionista, ¿no? Ella tradujo el poema de Homero y evidentemente que el poema de Homero, la Odisea, no es la película de Homero. Perdón, la película de Christopher Nolan. Para copiar la inteligencia artificial, ¿no? Para crear la inteligencia artificial más lo que yo aporto. Entonces, ¿es legítimo que un estudiante busque información o utilice información derivada de la inteligencia artificial? Sí, es legítimo, siempre y cuando yo ponga acento ahora en lo que hace con esa información. Aparece en un libro publicado hace mayo, junio, julio, hace 3 meses en España, de la mano de don Carlos Scolari, uno de los grandes intelectuales hispanoamericanos sobre comunicación, ¿no? Famoso por libros como Las hipermediaciones, o un libro que sacó el año pasado sobre la evolución de los medios de comunicación, ¿no? Tratando de generar incluso una nueva disciplina de estudio, ¿no? En Chile además los libros son caros. Bueno, en este Homo Mediaticus la tarea en la que se empeña Scolari es decir, mira, así como tenemos fósiles que nos hablan sobre nuestro propio desarrollo en otros ámbitos del saber, en comunicación también tenemos fósiles. Y esos fósiles podemos analizarlos haciendo una especie de antropología de la comunicación a partir de cómo esos fósiles nos hablan del ser humano y su comunicación a lo largo del tiempo.
¿Y tú sabes cuál es el primer fósil que detecta? Es un fósil que encuentran o que encontraron en unas cuevas, unas cuevas de Neandertal, de hombres de Neandertal, y cuya imagen, si tú la miras, es el mismo signo que utilizamos para los hashtags. No le Este creo. signo del gato. El gato. Exacto. Mira. Algo así como 39.000 años atrás, ¿no? Aparecen unas cuevas con esto y no es natural, no es que se haya formado de manera natural, no, es Claro. evidente, los arqueólogos han establecido que eso fue hecho así. Entonces uno se pone a pensar, oye, entonces tenían alguna noción de signo. O sea, ya se puede hacer semiología ahí, porque ya hay contenido simbólico, ¿no? Y si uno avanza unos miles de años, poquito más nomás, se encuentra con que esta misma homos, ¿no? Los Neandertal, ya practicaban la sepultura. Hay un documental en Netflix al respecto, sobre estas sepulturas que se descubrieron y que dan cuenta de que ya la muerte era entendida como un rito, ¿no? Ahora, el otro valor que tiene este libro es que no es eurocéntrico, ¿no? Sino que toma elementos, estos fósiles los va tomando desde que es el más antiguo que encuentra, el hashtag Neandertal le llama él, ¿no? Tú sabes que los Neandertal, hace algunos años los antropólogos establecieron que la línea Neandertal no es la misma que la línea de Sapiens. Son dos líneas de desarrollo distintas. En algún momento los Neandertal desaparecen y son absorbidos por los Sapiens, y el Sapiens termina predominando. Eso lo describe bien Harari, en Homo Deus. Él describe cómo se produce o por qué se produce. Y Harari dice que eso se produce en buena medida porque los Sapiens aprendieron a crear historias. Mira, Mira, cómo está todo conectado esto. como vamos y volvemos, ¿no? Aprendieron a crear historias y de ahí fueron capaces de superar a sus hermanos Neandertal. Y por ejemplo, para terminar con el libro de Scolari, él toma distintos fósiles mediáticos, ¿no? De distintas culturas. No es un texto eurocéntrico, sino que si bien parte por este hashtag Neandertal, toma fósiles desde, por ejemplo, las tablillas que existen en Isla de Pascua, toma fósiles desde la cultura azteca, la cultura inca, los quipus inca. Todos hemos oído hablar de los quipus incas, ¿no? Cómo enfocarlos desde la perspectiva de un fósil mediático. ¿Y hasta dónde llega? Bueno, llega hasta el DVD, hasta el disco, hasta el CD, y el último fósil que puede considerarse fósil, según el criterio de él, es el iPod. El iPod. Ahora, ¿por qué uno se pregunta, y los smartphones? No, porque tiene que pasar tiempo todavía. Para que algo se transforme en un fósil, tiene que pasar tiempo, cuando ya fue reemplazado por otro fósil mediático. Homo mediaticus se llama el libro, para quienes se interesen. Recomendadísimo ahí para que lo busquen en internet. Estamos con el académico y doctor en comunicación Cristian Reyes Gavilán. Y para endulzar esta hora de la tarde saludamos a Mazamiel Panadería y Pastelería, que nos acompaña cada jueves con sus sabrosos productos. Toda la información está en mazamiel.cl y como siempre nos traen esta hermosa cajita de regalo para nuestros invitados. Aquí está la cajita para el doctor Cristian Reyes, con mucho cariño de Mazamiel. Muy amable, para la 11. Exactamente, nos quedan Qué los bonito. últimos minutos de programa. Entonces, Bueno. ¿cuál es su expectativa? ¿Cómo vislumbra que se viene todo este tema de la inteligencia artificial, las publicaciones en comunicación para nuestra sociedad? ¿Qué cree que va a pasar en los próximos años con este tema que tiene para rato? Sí, aquí nos vamos a quedar un buen rato, ¿eh? Y como te decía antes, mi postura no es del apocalipsis, sino de la justa y adecuada postura crítica, ¿no? Creo que es un error asumir que vamos a combatir la inteligencia artificial. No, lo que tenemos que hacer es transformarla en un recurso efectivamente al servicio de lo humano.
porque ya hay quienes lo están poniendo al servicio de lo no humano, que son las grandes empresas, los grandes conglomerados, dueños en buena medida de las IA más importantes en el mundo. Ellos quisieran, como Palantir y otros, ellos quisieran un mundo en el que la democracia fuera definida por esas máquinas y no por el pueblo, no por los ciudadanos y ciudadanas, como se ha evidenciado en las últimas elecciones en esta parte del mundo, ¿no? ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, en buena medida porque ha habido un trabajo. Entonces, a eso hay que poner alerta. A eso hay que poner énfasis. Y la única manera de poner énfasis en educación es poniendo en evidencia esto, ¿no? Cuidado con la inteligencia artificial. No para que dejes de usarla, porque es un instrumento notablemente útil, pero usarla con humanidad. No permitir que la inteligencia artificial debilite lo propiamente humano. Creo que eso es importante para todos y todas en general, pero particularmente en el espacio universitario donde nos movemos nosotros, donde hacemos educación para personas que van a dirigir el mundo en no mucho rato más. ¿Y alguna recomendación audiovisual, alguna película que usted, dentro de toda su experiencia, su carrera, quisiera recomendar hoy a la audiencia? Como estamos en un programa de audiovisual. Quizá una pregunta difícil, pero... Sí, porque esto de los rankings, yo no comulgo mucho con los rankings, esto de decirme la mejor película. No, pero para usted, ¿cuál es su favorita? No tengo una película favorita, pero si yo puedo recomendar, siempre recomiendo El Padrino. Siempre. Verla 1 y 1000 veces, El Padrino. Y más cercana, me gusta mucho el cine de Villeneuve, Duna, ¿no? Pero más que Duna hasta ahora, que es otra película de la que seguramente se va a hablar mucho cuando se estrene la última parte ahora a fin de año, ¿no? La Llegada. La Llegada me parece una película interesante no solamente para el ámbito cinematográfico, sino también para el ámbito de lo comunicacional, porque ahí está el lenguaje, ahí está estas figuras mediante las cuales se comunican los personajes extraterrestres de la película, son un campo maravilloso de análisis de semiótica precisamente, ¿no? Que funcionan así en la película también. Así que esos dos títulos yo creo que me quedaría ante la pregunta tuya. Excelente, ha sido un placer recibir al doctor Cristian Reyes gracias Gavilán. También destacar a nuestra gente UNIAC, que lleva aquí haciendo una labor impresionante durante muchísimos años, formando a muchas generaciones. Así que feliz de tenerle aquí y lo esperamos en una próxima ocasión. Si me invitan, vengo. Excelente. Muchas gracias, dejamos, Leonardo. Mucho éxito. Muchas gracias, los dejamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más. Y el próximo jueves 6 de agosto te esperamos en radio.uniac.cl a las 2:30 de la tarde, porque en nuestro capítulo aniversario, nuestro programa Imagen en Movimiento cumple 1 año al aire. Así que les esperamos. Soy Leonardo Cabezas y te espero en radio.uniac.cl. Hasta la próxima. Chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.